En lo alto del pueblo de Pedra Clara, donde la tierra resquebrajada parecía haber olvidado cómo ser fértil, vivía Emiliano, un niño de apenas 9 años, delgado como una rama seca y con unos ojos grandes que cargaban más silencio que palabras. Era el año 2003, y en ese rincón olvidado del sertón el tiempo parecía pasar más lento, no por pereza, sino por falta de cosas nuevas. La sequía ya duraba más de 3 años, y con ella el ánimo de la gente también se marchitaba. Primero murieron los cultivos, luego los animales, y por último, la fe. Pero Emiliano, hijo único de un hombre callado y de una mujer que se fue demasiado pronto, seguía haciendo lo que nadie más hacía: hablaba con Dios, no en voz alta, ni en los bancos de la capilla abandonada, sino con el corazón, en los rincones más solitarios del campo, donde hasta los pájaros habían olvidado cómo cantar. La casa donde vivía estaba hecha de barro y trozos de madera vieja, levantada por su padre, don Honorio, un hombre de manos gastadas y mirada perdida, que ya no hablaba mucho desde la muerte de su esposa. Cuando no estaba limpiando los restos del huerto, pasaba las tardes sentado en silencio, como quien espera algo que sabe que no vendrá. Emiliano, sin embargo, encontraba sentido en las cosas pequeñas. Guardaba semillas aunque no tuviera buena tierra, dibujaba estrellas en el suelo con palitos, y cada mañana, antes de que saliera el sol, subía a un pequeño cerro al lado de su casa y se sentaba bajo un árbol seco de anjico, donde cerraba los ojos y simplemente sentía. No pedía lluvia, no pedía comida, solo dejaba que el silencio dijera lo que él aún no sabía cómo traducir. No sabía explicarlo, pero sentía que alguien lo escuchaba, y eso bastaba. Aquella mañana en particular, el cielo estaba más blanco que azul, como si estuviera exhausto de tanto no llover. Emiliano despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de urgencia y ligereza, como cuando uno siente que algo importante está por suceder, pero aún no sabe qué. Se lavó el rostro con el poco agua del balde, se calzó sus sandalias gastadas, que ya parecían más remiendos que calzado, y salió sin decir nada. Su padre ni lo notó, aún sumido en el sopor del cansancio. El niño subió al cerro como siempre lo hacía, pero ese día no llevó sus semillas ni su piedra favorita. Solo llevaba una flor seca, encontrada semanas atrás y guardada como un secreto. Al llegar a la cima, en lugar de sentarse, se arrodilló directamente sobre el polvo, con las manos abiertas sobre la tierra caliente y los ojos cerrados, como si buscara un cielo dentro de sí. No habló, solo se quedó allí, respirando. El viento era tan débil que ni movía la manga de su camisa desgastada, pero dentro de él algo se movía. Algo que parecía crecer en el silencio, como una oración sin palabras. Emiliano no supo cuánto tiempo pasó. Lo que sí sabía era que, de repente, una brisa distinta tocó su nuca, como el suspiro de alguien muy antiguo. Abrió los ojos y vio una sola hoja temblar en la rama del anjico seco, solo una. Y aún así, eso fue suficiente para que su corazón latiera más fuerte. No era lluvia. No era milagro, pero era una señal. El tipo de señal que solo percibe quien está muy atento o muy esperanzado. Y en ese momento, Emiliano tuvo certeza de que debía hacer algo más, algo que fuera más allá de la oración silenciosa. Bajó del cerro con pasos firmes, como quien ya conoce el camino incluso sin saber el destino. Pasó por la tienda del señor Vivaldo, donde unas pocas personas aún se reunían para quejarse del calor y del precio del arroz, y cruzó la calle principal sin mirar a los lados. Al llegar a la plaza, se detuvo frente al viejo crucero de madera que estaba encostado en el muro de la iglesia cerrada. Allí, encima de una piedra, había un pote agrietado donde antes se encendían velas. Ahora solo quedaba hollín. Emiliano sacó la flor seca del bolsillo y la colocó allí dentro, con delicadeza, como quien ofrece el último regalo que tiene.
Algunos niños que jugaban cerca lo miraron con curiosidad y una de ellas, Nina, preguntó: ¿Para qué eso, Emiliano? Esa flor ya está muerta. Y él respondió, sin apartar los ojos del crucero: todavía tiene perfume, y Dios huele, incluso cuando nosotros ya no lo sentimos. Al final de la tarde comenzaron los rumores. Alguien dijo que vio al niño rezando solo en el cerro. Otros dijeron que había dejado una flor en el crucero como si fuera un sacerdote, y algunos comenzaron a reír, llamándolo el santito de la sequía. Pero nadie podía dejar de mirarlo cuando pasaba. Había algo en sus ojos que no era común, una mezcla de paz y urgencia que tocaba incluso a los más escépticos. Esa noche, mientras los adultos discutían qué hacer con los últimos sacos de maíz guardados, Emiliano volvió al cerro. Llevaba una botellita de vidrio, de esas de refresco antiguo, con un poco del agua que quedaba en el filtro. Subió en silencio y al llegar a la cima, vertió cada gota sobre la raíz del anjico seco. «No es para que vivas», murmuró. «Es para que le recuerdes a Dios que todavía estamos aquí». Luego se sentó de nuevo y esperó. A la mañana siguiente, Emiliano se despertó con el raro sonido de un gallo cantando antes de que saliera el sol, un sonido que no escuchaba hacía semanas. Su padre aún dormía, con el cuerpo vuelto hacia la pared y el sombrero cubriéndole el rostro, como si quisiera esconderse del mundo. Emiliano salió en silencio, llevando en el bolsillo un papel doblado con un versículo que su madre le había enseñado. «Dios escucha los corazones que no hacen ruido». Era todo lo que tenía de ella. Subió de nuevo al cerro, pero esta vez algo era distinto. En el camino, una señora llamada doña Eulalia, que casi nunca salía de casa, estaba sentada en la acera con los ojos cerrados, murmurando algo que parecía una oración. Emiliano se detuvo un instante, escuchó y luego siguió. No dijo nada, pero dentro de él algo se encendió. Como una chispa en un día de viento, en la cima del cerro, se arrodilló en el mismo lugar de antes. Las marcas de sus rodillas aún estaban frescas en la tierra, pero esta vez no guardó silencio. Comenzó a hablar en voz baja, como quien conversa con alguien que está al lado, no por encima. «Padre, no quiero pedir por mí, ni siquiera sé pedir, pero el pueblo está cansado. Hasta los que ya no creen están cansados. Si aún estás escuchando, haz algo, lo que sea, aunque sea solo una lágrima». Se quedó allí, inmóvil, por casi una hora. El sol ya se asomaba fuerte en el horizonte cuando sintió una gota resbalar por su rostro. No era sudor, era una lágrima, pero no sabía si era suya o si de alguna forma era de él. Ese mismo día, algo inusual comenzó a circular por el pueblo. No una lluvia, ni un milagro evidente, sino un rumor. Decían que una niña había subido al cerro después de Emiliano y encontró una hoja con brillo, como si estuviera mojada, aunque no había ni una nube en el cielo. Otros juraban haber sentido un aroma dulce en el aire, como de flor húmeda, que venía de lo alto. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió en la misa del domingo, cuando el padre Bento, que venía solo una vez al mes, decidió abrir la iglesia aunque no hubiera procesión ni comunión. Y fue allí donde, por primera vez en mucho tiempo, Emiliano habló con voz firme delante de todos. No necesitamos esperar un milagro para volver a creer. A veces, Dios solo quiere ver quién sigue hablándole cuando nadie más responde. Las palabras del niño resonaron como un trueno manso. El silencio después de ellas fue más fuerte que cualquier aplauso. Algunas personas bajaron la cabeza, otras lloraron discretamente, como si algo muy antiguo hubiera sido tocado. Al salir de la iglesia, doña Eulalia le entregó un pote de barro con una flor pintada en la tapa. «Guárdalo, es la fe de alguien que volvió a recordar». Emiliano agradeció y siguió el camino a casa, pero no entró. Pasó de largo, cruzó el patio, subió el barranco y fue una vez más
al pie del Angico. Al llegar, vio algo que lo hizo detenerse. En la base del tronco seco, donde había vertido la última agua, nacía una pequeña hoja verde, tímida, pero real. Se arrodilló allí y no dijo nada. Solo sonrió con los ojos húmedos. Y en ese momento, aunque no lo supiera, ya no estaba solo. Por la tarde, cuando el sol ardía más de lo habitual, don Honorio notó la ausencia del hijo y salió a buscarlo. Lo encontró de rodillas frente al Angico, con la cabeza baja y las manos sucias de tierra. El hombre se quedó quieto, observando desde lejos, sin saber si debía llamarlo o simplemente dejarlo allí. Se acercó despacio, como quien pisa terreno sagrado, y al ver la pequeña hoja brotando donde antes solo había polvo, guardó silencio. Emiliano, aún arrodillado, murmuró: «Papá, mira». «Creo que Dios respondió». Don Honorio no dijo nada, pero sus ojos, secos durante tanto tiempo, comenzaron a llenarse. Se arrodilló junto al niño, tocó la tierra con sus manos curtidas y por primera vez desde la muerte de su esposa, cerró los ojos para orar. Nadie oyó lo que dijo, pero el cielo sí. En los días siguientes, algo cambió en el aire. La gente empezó a subir al cerro no por curiosidad, sino por necesidad. Cada uno llevaba algo: un jarro de barro, una vela, un trozo de pan, incluso un silencio avergonzado. Emiliano nunca pedía nada, solo recibía. Seguía yendo al Angico todos los días, como quien cuida un secreto vivo. Y lo más impresionante, la hoja crecía, despacio, pero firme. Y a su alrededor, la tierra parecía menos seca, como si allí se hubiera abierto un pequeño respiro del cielo. Los niños, antes acostumbrados a correr sin rumbo por los callejones polvorientos, ahora se sentaban en círculo para escuchar al niño hablar sobre cómo se reza, incluso sin saber si alguien escucha. El secreto, decía él, no es saber, es seguir. Aquel jueves, el calor era sofocante y hasta los animales parecían pedir tregua al tiempo. Emiliano se despertó con un nudo en el pecho, una sensación extraña, como si algo estuviera por suceder. No algo malo, sino grande. Al salir de casa, encontró a su padre en la puerta, ya de pie, sosteniendo una pequeña vasija de barro. «Hoy voy contigo», dijo don Honorio, sin explicar por qué. El niño solo asintió. Subieron juntos al cerro en silencio. En el camino se cruzaron con doña Amara, la partera del pueblo, quien les entregó una pequeña vela blanca y susurró: «Para alumbrar lo que sea necesario». Al llegar a la cima, el cielo estaba demasiado claro, el viento completamente ausente, y el árbol parecía dormido. Emiliano se arrodilló como siempre, pero algo en esa presencia doble le daba otro peso al momento. Su padre permaneció de pie detrás de él como un guardián silencioso. Entonces se oyó el primer sonido, un crujido seco proveniente del tronco del Angico. Ambos miraron atentos. La hoja que había brotado ya no estaba sola. Había otra, más pequeña, naciendo al lado, y entre ellas un destello brillante, como si una gota de rocío se hubiera formado en medio del calor. Ninguna nube en el cielo, ninguna brisa, nada que justificara aquello. Pero estaba allí. Emiliano extendió la mano y tocó la rama con delicadeza. La gota resbaló y cayó directamente en su palma. Don Honorio se acercó, se arrodilló también y juntos cerraron los ojos. No dijeron nada, pero fue allí, en ese silencio compartido entre padre e hijo, que algo invisible pareció abrirse sobre ellos. Una paz tan grande que ninguno de los dos quiso levantarse. Solo permanecieron allí, callados, respirando ese instante como si fuera un regalo envuelto por las manos de Dios. Esa noche, todo el pueblo fue tomado por un silencio distinto. No era el silencio pesado de la resignación, sino ese que antecede a algo sagrado, como si todos hubieran acordado, sin palabras, esperar. Emiliano no durmió. Se quedó sentado en el umbral de la puerta,
mirando el cielo estrellado y sosteniendo la pequeña vela que le había dado doña Amara. Su padre ya dormía, exhausto, pero en paz. Cerca de la medianoche, una vecina golpeó la puerta. Su bebé tenía fiebre alta y el esposo había salido a buscar ayuda. Sin pensarlo dos veces, Emiliano se calzó las sandalias y fue con ella. Al llegar, se sentó junto a la cuna, tomó la pequeña mano del niño y oró bajito, como siempre lo hacía. Nadie escuchó sus palabras, solo el suave sonido del viento que curiosamente comenzaba a soplar otra vez. Al día siguiente la noticia se esparció. El bebé había amanecido bien. Había dormido toda la noche y despertado con hambre. Las mujeres del pueblo comenzaron a decir que tal vez ese niño tenía algo especial. Pero Emiliano no se creía distinto. Seguía subiendo al cerro, cuidando la hoja del anjico y rezando por todos, incluso por quienes se burlaban de él. Y fue ese mismo día que ocurrió una de las cosas más extrañas. Una llovizna suave, casi imperceptible, cayó solo sobre la cima del cerro. Nadie lo creyó al principio. Decían que era invento, que era rocío tardío, pero la tierra allí quedó húmeda y los pies de quienes subieron bajaron marcados. Lo cierto es que, mientras el resto del pueblo seguía seco, el pequeño trecho alrededor del árbol parecía suspendido en otro clima, como si el cielo hubiera escogido un solo punto para recordar que aún podía llorar. Desde aquel día, nadie más subió al cerro por casualidad. Algunas personas llevaban ollas con agua para verter en la raíz del anjico. Otras dejaban papelitos con pedidos escritos a mano, doblados como pequeñas promesas. Emiliano nunca se ponía por encima de nadie. Solo observaba, acogía y seguía en silencio. Pero por dentro sentía que algo crecía, una valentía serena que no gritaba, pero que lo mantenía firme incluso cuando los adultos lo cuestionaban o intentaban detenerlo. El maestro de la escuela, don Álvaro, lo llamó para hablar en privado. Le dijo que era peligroso ilusionar al pueblo con demasiadas esperanzas. Emiliano lo escuchó con respeto y respondió solo con una frase que quedó resonando durante días. Quien tiene sed, hasta el viento le parece señal. El maestro no respondió. Bajó los ojos y guardó silencio. Tal vez lo entendió. Una noche, Emiliano se despertó con el alboroto de voces agitadas que venían de la calle. Miró por la rendija de la ventana y vio gente corriendo, señalando el cielo. El niño salió descalzo y corrió hasta el patio. El cielo, que por tanto tiempo había parecido vacío, estaba repleto de nubes densas y bajas. Relámpagos cruzaban el horizonte, pero sin truenos. Era como si el cielo hablara en silencio, del mismo modo en que él siempre oraba. Esa noche no llovió, pero el olor a tierra mojada flotó en el aire como una profecía susurrada. Don Honorio, que estaba de pie junto a su hijo, le puso la mano en el hombro y le dijo con voz quebrada: «Si no es hoy, será pronto. Lo siento». Emiliano solo miró hacia arriba y cerró los ojos, respirando hondo como quien reconoce el perfume de una promesa antigua. El día siguiente amaneció extraño. El cielo estaba cubierto, pero no oscuro. Era como una luz filtrada, suave, como si el sol estuviera siendo amable con la tierra por primera vez en años. Emiliano subió al cerro temprano, esta vez acompañado por casi todo el pueblo. Nadie lo había acordado, pero todos sabían que ese día era distinto. Niños subían tomados de la mano con sus abuelos. Hombres callados llevaban baldes vacíos solo por fe y las mujeres vestían su ropa de domingo, aunque fuera un miércoles cualquiera. Al llegar a la cima, el niño se arrodilló en el mismo lugar de siempre. Estaba más delgado, los ojos más hundidos, pero la luz dentro de él era aún mayor. Levantó los brazos al cielo y con voz temblorosa dijo simplemente: «Si es hoy, estoy listo, y si no, seguiré». Nadie más habló. Todos se arrodillaron con él.
Y entonces ocurrió. Sin aviso, sin trueno, sin explosión, un viento cálido comenzó a soplar de la nada, girando en espiral alrededor del árbol. Las hojas del angico se agitaron como si despertaran de un sueño profundo, y de repente, como una respuesta que llega tras un largo silencio, cayeron las primeras gotas. No muchas, no fuertes, pero reales. Alguien gritó, otro lloró. Doña Eulalia cayó de rodillas con las manos en el rostro. El olor a tierra mojada se elevó como incienso. Emiliano permaneció con los ojos cerrados, dejando que el agua corriera por su cara. Cuando los abrió, todos lo miraban en silencio, y él dijo, con una serenidad que no parecía la de un niño de 9 años. No era la lluvia, era el recuerdo. Solo quería que recordáramos cómo es esperar con fe. Después de aquel día, Pedra Clara no se volvió un lugar rico, ni regresaron los ríos llenos, ni las cosechas abundantes de la noche a la mañana. Pero algo invisible había cambiado, y era más valioso que cualquier lluvia constante. Las personas comenzaron a reunirse en lo alto del cerro cada atardecer, incluso cuando el cielo estaba despejado, no para pedir, sino para agradecer. La vieja iglesia fue reabierta y, poco a poco, los bancos comenzaron a llenarse de nuevo, no con multitudes, sino con personas enteras, aquellas que habían reencontrado el sentido de lo que antes parecía perdido. Emiliano seguía subiendo al cerro, ahora con más calma, siempre con algo en las manos, una vela, una piedra, una flor, y siempre dejaba algo allí. Nunca explicaba por qué. Tal vez porque sabía que el verdadero milagro no fue la lluvia, fue que el pueblo volvió a tener sed de aquello que el agua no sacia. Don Honorio, antes callado y encerrado en su propio duelo, comenzó a conversar con los vecinos, a enseñar a los más jóvenes a sembrar incluso en suelos difíciles. Aprendió a sonreír de nuevo, despacio, como quien ensaya con cuidado una emoción que había olvidado. Y Emiliano, que nunca pidió aplausos ni atención, ganó el respeto silencioso de todos. Nadie más lo llamaba el santito de la sequía. Ahora decían simplemente el niño que hizo que el cielo recordara. Cuando algún visitante curioso preguntaba si era cierto que había hecho llover con una oración, él solo sonreía de lado y respondía, uno no cambia el cielo, solo le recuerda que todavía estamos aquí. Y volvía a caminar, liviano como viento nuevo, entre las piedras del sertón que poco a poco comenzaban a florecer otra vez. Pasaron los años. Emiliano creció, se volvió hombre, pero nunca dejó Pedra Clara. No quiso estudiar fuera, ni buscar futuro en la ciudad grande. Su futuro siempre estuvo allí, entre las hojas del angico, el olor de la tierra y las historias que el pueblo contaba. Se convirtió en uno de esos hombres que hablan poco, pero que cuando hablan hacen que el tiempo se detenga. Seguía subiendo al cerro, ahora con el cabello encanecido y un bastón de madera que él mismo talló. Un día encontraron en lo alto de la colina una carta escrita por él, dejada bajo una piedra ya algo desteñida. Decía simplemente, si un día el cielo parece callado de nuevo, no desistan. A veces solo está esperando que alguien le recuerde cómo llorar con fe. Y debajo nació una flor blanca, justo en el mismo lugar donde, tantos años atrás, un niño se arrodilló para enseñarle al cielo cómo volver a escuchar.